por los hechos, por el involucrado, el hermano de Jorge Glass, Heriberto Glass Espinel. ¿Ya comenzaron las investigaciones policiales? ¿Cómo van las mismas? ¿Cómo se direccionan? Buenos días, señor Vera. Buenos días, Yolanda. Para mí siempre un gusto poder rendir cuentas a la sociedad a través de los diferentes medios. Efectivamente, nosotros estamos observando un crecimiento de la violencia y de la delincuencia en el país, en el mundo entero. La sociedad está observando post pandemia un ciclo de violencia vicioso ya que nos está llevando a unos niveles intolerables en realidad. Nosotros tenemos que reaccionar como policía. Ayer vivimos varios eventos en la ciudad de Guayaquil. Me permite dar una explicación. Tuvimos un asalto en una instalación, en un mall antes de que abran, y la policía no puede realmente ayudar en todo lo que podría, lo que debería hacer. No podemos evitar todo, pero necesitamos el actuar de las otras instituciones también, que tengan una adecuada seguridad de control físico y procesos. Antes de que se atienda al público fue asaltada una entidad financiera. Luego tuvimos 2 muertes violentas, lastimosamente, también de forma alevosa, agresiva. Hemos levantado toda la información, estamos trabajando en ello. Tuvimos el secuestro del ciudadano que usted hizo mención, nuestra unidad especializada, que es una de las ventajas estratégicas que tenemos como país, una unidad de élite a nivel regional muy reconocida, la UNACE, está ya al frente. Siempre las recomendaciones iniciales son mantener las reservas adecuadas respecto de lo que se está haciendo, porque para nosotros lo fundamental es precautelar la vida de las personas que están ahí. Estamos trabajando, no podemos todavía dar mucha información, no podemos dar más lo que ya se conoce, que aproximadamente a mediodía fue impactado por un vehículo y en ese aparente provocado accidente fue retirado de su vehículo y trasladado. Haya un contacto con las personas que están pidiendo una cantidad de dinero y nosotros estamos manejando como un secuestro extorsivo. Eso es lo que podemos decir, pero también reconocer que en todas las sociedades estamos viviendo una escalada de problemas, más demanda de las instituciones, hay una mayor cantidad de personas que están en condiciones que no tienen las condiciones necesarias como para proveer bienestar en su casa, es decir, trabajo. Hay mayores necesidades sociales producto de la misma crisis de salud, hay mayor cantidad de migrantes en las calles, hay mayor cantidad de crítica desinformada, hay actitudes también agresivas de la sociedad, hay muchas tensiones al momento que están provocando estos niveles de delincuencia y de violencia. Claro, esta es una situación que no se podía prever, obviamente debe ser también consecuencia de la pandemia y tantos meses de encierro, el hambre, como usted dice, y una serie de factores, pero si bien, como le repito, no se podía prever, ¿ustedes tienen alguna planificación en el ámbito de la prevención o ahorita están desbordados y simplemente actuando sobre la marcha y sobre los hechos como se están dando? No, Yolanda, nosotros tenemos una información que la venimos recogiendo ya desde hace más de 12 años y esa base de datos, todo ese Big Data nos permite hacer algún tipo de predicciones. En esas predicciones nosotros manejamos indicadores y vamos caminando hacia unos mecanismos que en el mundo se está evaluando ahora como temas de seguridad, que es la paz positiva en vez de la paz negativa. La paz negativa es la aparente ausencia o la estadística, el crecimiento o el descenso de denuncia o el crecimiento o el descenso de eventos registrados. Lo que nosotros queremos construir más bien en el Ecuador desde la policía. Perdón, para entenderle bien, usted está hablando de una paz simulada, digamos, una paz simulada, una paz que no es real, es lo que está diciendo usted, por falta de denuncia. La paz negativa es la aparente ausencia de violencia por una no denuncia. Sí, es lo que, aparente, pero claro, la sociedad está viviendo unos momentos complejos. Lo que nosotros queremos construir es una paz positiva que se traduzca en actitudes, en instituciones, en estructura, en un tema sistémico. ¿Qué se debe hacer? En eso estamos trabajando, para que una buena policía es el reflejo de un buen gobierno, es el reflejo de un buen Estado, en donde exista libertades y garantías tuteladas y protegidas, en donde la libertad de expresión, la libertad para hacer negocios, la lucha contra la corrupción sea fuerte, los marcos jurídicos, para que sean las normas que nos guíen como sociedad, sean los mecanismos adecuados para poder salir adelante.
Eso es lo que hay que trabajar desde todos los niveles de gobierno. Con los usted gobiernos está hablando como un estadista general. Usted está hablando ¿Perdón? usted está hablando prácticamente como un estadista, está viendo como debe ser la situación macro del país y de la gobernanza del país y la fortaleza de sus instituciones. Ok, de acuerdo. Hoy en Ecuador estamos viendo una situación de inseguridad desbordada, como ustedes mismos lo admiten. Estamos en capacidad desde la policía de poder enfrentar esto y dar algún nivel de seguridad a la gente. Lo estamos haciendo desde la política pública con el Ministerio de Gobierno, pero también lo estamos haciendo con la estrategia desde la policía. Hemos movilizado a la ciudad de Guayaquil sobre la base de la información que tenemos ante este crecimiento, hasta este ciclo de violencia elevado por ahora, ante estos vicios que estamos mirando. Están ya las unidades élite, está el GIR, está el GOE, está el GEMA, y vamos nosotros a visibilizar ese trabajo, vamos a actuar sobre corredores en donde se ha provocado violencia. Básicamente en Urdesa, básicamente en Guayaquil, en Sauces, básicamente en Durán, nuestras unidades especiales van a estar. Estamos movilizando la unidad de mantenimiento del orden público, concentrando capacidades de manera dinámica para poder responder. Tenemos que prevenir todo lo que se puede. A la policía se le juzga muchas veces por lo que sucede, pero no se le juzga por lo que ha evitado. Se evita mucho, pero ante los imponderables también estamos trasladando personal de investigaciones, personal de inteligencia, porque esa es nuestra principal herramienta de trabajo. Y luego, de manera coordinada, trabajar con el resto de instituciones, con Fiscalía básicamente y con la Judicatura, para que puedan existir las sanciones y evitar impunidad. Muy bien, hay tanto que hablar con ustedes, es impresionante. Además, nos queda también esa parte política que tiene que ver con el nuevo nombramiento del ministro de Gobierno y también su cabeza próximamente en la Asamblea. Pero bien, el tiempo no nos alcanza. Vamos con Carlos, que tiene más para ustedes de Guayaquil. Carlos Vera. Yolanda, aclárame una cosa. Esto último, antes de proseguir yo con el señor comandante de la policía. Y también su cabeza, ¿a cuál te referías? ¿A la del comandante o a la del nuevo ministro de Gobierno? La del comandante general de la policía. ¿Y por qué? ¿En qué sentido? Porque se rumora que después de María Paula Romo, quien diría que es el siguiente responsable de los hechos de octubre, podría muy bien ser sería el comandante general de la policía. Ok, gracias por aclararlo. Como dice Yolanda, tenemos una agenda larguísima, es una pena que usted esté a la distancia, pero sería peor que no esté, comandante. Y como ella dijo bien, usted está hablando como estadista, yo diría como analista, no comandante, como comandante de la policía. Sí, agradecemos su formación integral, es decir, usted hace lo que se llama la etiología del delito, o sea, ha hecho un recuento de las causas que explican este dispare de la delincuencia que felizmente usted no niega, que reconoce, es una primera cosa. Segundo, recién después de eso que le dice Yolanda, usted comienza a decirnos algunas de las cosas que están haciendo, que son las que queremos saber, y pone énfasis en aquellas cosas que evitan y que desde luego no se saben. Solo reclamamos por las cosas que no evita la policía. Mencionó corredores donde se ha ubicado la violencia en los cuales van a actuar, que hay una serie de unidades especializadas trasladadas acá, aunque son especiales, el GIR, por ejemplo, muchos de ellos se pierden en Guayaquil, no conocen esta plaza, que están concentrando unidades de manera dinámica, etc. Ahora, general, no quiero ser malicioso, pero le hago notar una cuestión. En el caso especialmente de Guayaquil, esto se empeora hace un mes, cuando se les ocurre a ustedes dividir el manejo de esta plaza en dos cabezas. El general Arauz, Víctor Arauz, que lo venía haciendo bien, versus el general Zapata, que pasa de los ríos para acá. Y lo primero que hace Zapata cuando viene, es decir, yo quiero un diagnóstico, es decir, que lo que había hecho el anterior no sirve. Si son de la misma policía, si son el mismo grupo, yo quiero, o sea, no confío o no me parece que está bien. Perdió un tiempo en eso. La segunda, quiero replantear lo que se ha hecho. Bueno, lo bicéfalo no ha funcionado aquí en Guayaquil. ¿Cómo van a corregir eso o cómo van a hacer que esa división que hicieron dé resultados? Porque ahora tenemos dos y hacen menos que cuando teníamos uno. Señor Vera, lo que nosotros hacemos es permanentemente clasificar el dato, comparar el dato, conceptualizar el dato.
y sobre la base de eso tomar decisiones en la estrategia y en la operatividad. Lo que observamos en Guayaquil durante la gestión del general Arauz, desde enero hasta octubre, fue un crecimiento elevado de todos los índices, en contrasentido de lo que sucedió en el resto de provincias. En el resto de provincias, por la pandemia, hubo una disminución de la violencia, lo que no sucedió en Guayaquil. En la gestión del general Arauz se incrementó a 83 muertes violentas. Hoy hemos llegado a una meseta y nos encontramos con 87 muertes violentas más. Hemos logrado estabilizar. ¿Pero por qué? Porque el general Arauz estaba desbordado en la parte preventiva y en la parte de investigaciones. Lo que hicimos es no poner dos cabezas, sino más bien encargarle al mismo general Arauz, pero desconcentradamente la parte preventiva para que lo haga de una manera con innovación, el general Zapata, que es una persona muy técnica, y el general Arauz para que responda ante lo que estaba quedando en impunidad. Ya ve, ahora lo entiendo, Entonces, ahora lo entiendo. Tiene que responder ante la investigación. Yo no y tenía... la investigación es la que legitima y determina las responsabilidades de autores. Yo tenía los datos contrarios de los que usted me da. Hasta que Guayaquil estuvo en rojo, amarillo, el índice de delitos aquí había caído. En el momento en que pasamos de rojo a amarillo, es donde explota la cosa, pero los registros suyos dicen que esto sistemáticamente se aumentó aquí, incluso durante la pandemia. Señor Vera, nosotros medimos con dos indicadores. Una cosa, violencia a través de la tasa de homicidios. Ajá. Y otra cosa, los delitos a través de la denuncia. En Guayaquil y en todo el Ecuador bajó la denuncia, pero bajó la denuncia porque estuvimos en pandemia y no había mecanismos para acercarse a Fiscalía a presentar. Eso no quiere decir que no existía. Eso es lo que yo me refería con la paz negativa. Es decir, una aparente ausencia de denuncia no quiere decir que no están sucediendo hechos violentos en la calle. De acuerdo. Y lo otro, ¿cómo explicar en cambio lo contrario? De que estando la gente recluida haya aumentado lo de las muertes violentas. Muchas cosas. Suena contradictorio. Nosotros tenemos una interpretación policial. La interpretación policial tiene que ver también con la productividad, Carlos. Ha habido más de 112 toneladas de droga decomisadas, la gran mayoría en 3 puertos, en el puerto de Guayaquil, en el puerto de Esmeraldas y en el puerto de Oro, en Machala. Y es coincidencialmente provincias donde ha crecido la tasa de homicidios, por gente que está relacionado con estos mercados ilegales de enorme rentabilidad que han sido cortados. Ya, es decir, ellos quisieron aprovechar la coyuntura que tenía la policía más ocupada de una serie de tareas, inclusive de atención de salud en primera línea, para disparar su actividad. Es que el crimen organizado no ha parado, así como no debe parar la policía y no debe parar la inversión en seguridad. Las inversiones en seguridad son los mecanismos que también deberíamos revisarlos para ver si nosotros hemos ido a la misma dinámica del fenómeno. Y ahí también estamos enfrentando con las mismas normas de hace muchos años, delitos complejos, delitos de crimen organizado, delitos tecnológicos, delitos que ahora tienen que ver con otros mecanismos que llegan a niveles de violencia. Lo que sucedió con el ciudadano extranjero en Guayaquil la semana anterior es uno de esos mecanismos que podemos prestarle mucha atención. Ok. Usted tuvo una interpretación muy interesante ayer sobre el histórico nombramiento de ministro de Gobierno por primera vez de un oficial de policía, como es el general Patricio Pazmiño. Yo lo recuerdo porque él compareció a un panel del programa de opinión Veraz el año pasado, justo cuando hablamos de estos temas de inseguridad. ¿Por qué le da tanta trascendencia a esto? Para nosotros es importante porque el Ministerio de Gobierno y Policía, como se llamaba antes, y luego el Ministerio del Interior y ahora el regreso al Ministerio de Gobierno, es en esencia una expresión del poder y de la fuerza que debe tener un Estado. La definición y la razón de ser y existir de un Estado está justamente en los mecanismos para alcanzar ese bienestar coactivos, de coerción, de fuerza, y eso es una potestad de la policía. Organizar y controlar la policía es por consiguiente una prerrogativa del Estado,
para el uso de la fuerza. Y ahora, en estos mecanismos, en estos mensajes que nos han dado, es fundamental que nosotros trabajemos para que la moral de nuestra gente no quede minada ante estos mecanismos. El policía es el único autorizado para el uso progresivo y gradual de la fuerza. No puede eso darse a terceros, porque estaríamos poniendo en graves conflictos a la sociedad y estaríamos poniendo en indefensión a la mayoría de ciudadanos. Pero debe interpretarse también por el nombramiento del general que este será un ministerio de control y represión, que es lo que le toca a la policía, pero no de política, que es lo que normalmente, preferentemente, hace un ministro de gobierno. ¿Quién se encarga de esa parte si el general Pazmiño no tiene esa línea? No, eso lo irán definiendo, pero él lo ha dicho también. El policía por su formación soluciona problemas. El policía por su formación es una persona que dialoga con la comunidad y parte de la política es servir. Entonces por ahí también se irán las líneas. Pero yo creo que más bien es un reconocimiento también a lo que hemos hecho durante más de 8 décadas y a lo que estamos viviendo coyunturalmente ahora. Porque es fundamental el respaldo del gobierno y el respaldo del Estado. ¿Para qué? Para que no quede impune la estafa del ISPOL y que exista una continuidad en lo que estamos haciendo para defender y para recuperar nuestros capitales. Es fundamental este tema del uso progresivo de la fuerza, que próximamente presentaremos un proyecto de ley al Ejecutivo para que pueda darse el aval y llevar a la Asamblea Nacional para que la sociedad no quede en indefensión. Tenemos que trabajar mucho en la capacitación de nuestro talento humano con los niveles de formación necesaria y el aval social con la universidad, y todo este mecanismo de continuidad en lo que le falta al gobierno para nosotros es fundamental. Comandante, ¿cuánto concluye su periodo? Yo debería ser comandante general por 2 años hasta enero del 2022. Eso es lo que reglamentariamente dice la ley. Yo sé, son 2 años. ¿Piensa concluirlo? No, lo mío es tan volátil como es. Mire, en Perú lo que sucedió, acaban de destituir 15 oficiales en el grado de generales. En Chile sucede lo mismo, en Colombia sucede lo mismo. Nosotros estamos claros, nosotros no somos eternos. Tenemos claro que lo que hoy estamos administrando y gestionando es una oportunidad para trascender al gobierno y más bien dejar a la sociedad una institución sólida. Eso es lo que yo denomino siempre y le acojo como paz positiva, porque son instituciones fuertes las que pueden trabajar en temas de seguridad. Cambio la pregunta. Ya lo hemos demostrado en la pandemia, lo demostramos en octubre y lo demostramos en cada desgracia que sucede en el Ecuador, como el terremoto. Cambio la pregunta. ¿Quiere irse? Depende de muchos factores. ¿De cuáles? De muchos factores, porque el principal es el respaldo de la sociedad ecuatoriana a las actividades que nosotros hagamos. ¿Siente que lo respaldan? Yo creo que la sociedad sí. Ok, yo coincido también. Siento que hay reclamos también y rectificaciones que hacer. Y eso está bien, y es democrático. Ya. Me acuerdo de lo que le dice Yolanda cada rato, de cómo usted habla. En verdad es inusual que un comandante de la policía se exprese en esos términos. Usted mencionó, por eso es desconcertante, es nuevo. No digo que está mal, es distinto simplemente. Usted mencionó lo del ISPOL. Ya, en medio de este trance, con todos los cuestionamientos que hay, altos oficiales piden un préstamo y se los dan así nomás. ¿No le parece terrible esa cuestión? Mire, Carlos, en el año 2012 el Instituto de Seguridad Social de la Policía, dentro de sus mecanismos de inversión privativos y no privativos, reglamentó un tipo de crédito quirografario, pero con hipoteca de cuantías, por cuantías. Eso ya fue absolutamente aclarado, lo han hecho uso muchas personas desde el año 2012. Los préstamos quirografarios de menor cuantía y los préstamos quirografarios de mayor cuantía tienen que ver con la capacidad de endeudamiento de las personas. No, yo entiendo la parte técnica, lo que no entiendo es la parte ética, pues. Han saqueado un fondo y en este trance altos oficiales piden un préstamo quirografario, un hecho que no lo merezcan y que técnicamente no sea legal concederlos. Y toma, nada más. Todo está bajo cuestionamiento, pero para los altos oficiales siempre hay plata. No es así. Hubo, en el informe que nosotros hemos pedido, más del 80% de los créditos quirografarios de mayor cuantía ha sido para el personal de clases y policías.
En este año se han otorgado 200 créditos a oficiales y se han entregado 3.800 créditos de este tipo a nuestro personal de clases y policías. Okay. La institución, nosotros no venimos a hacernos ricos, pero en la carrera, conforme va creciendo el sueldo y el grado, pueden tener mejores opciones crediticias. Una cosa Puede más. haber sido inoportuno para el mando que hizo este crédito en el año 2019, pero es absolutamente legal. Sí, okay. Inoportuno es la palabra, chocante es la mía, inoportuno es la suya. General, sobre esto, ¿dónde están los oficiales que tuvieron responsabilidad en lo del ISPOL? ¿Dónde están? Están enfrentando un sumario administrativo que concluye la próxima semana. La próxima semana nosotros ya definiremos sobre la base de las responsabilidades que haya encontrado la Dirección de Asuntos Internos en las personas y tomaremos las acciones que corresponden. ¿Está usted al tanto de lo que declaró José Ibáñez como testigo? Estamos absolutamente al tanto de todas esas declaraciones, estamos al tanto de las actividades que están haciendo, inclusive otras instituciones en contra, inclusive las instituciones de control. Sabemos nosotros dónde se fallaron los controles. Aquí hay una colusión de actores que participaron en esta gran estafa y nosotros hasta el último día que podamos permanecer en la institución haremos los esfuerzos necesarios para recuperar y para que no queden impunes estos hechos. General, yo esperaba que se estrene esta nueva estructura bicéfala de la policía que ustedes han hecho para un mejor control del delito, represión del mismo, manejo de las investigaciones y las denuncias, con un operativo inmediato que debió darse hace un mes que se produjo esto, aunque es usual, de requisa de armas junto con las Fuerzas Armadas, de batidas en sectores claves, de allanamientos luego del proceso judicial conocido, de las guaridas de los delincuentes principales, de ubicación de los más peligrosos, de cambio de patrullajes, de reprogramación de las cuadrículas y de los sectores, aparte de las cosas que usted ha mencionado que recién se van a hacer. ¿Por qué no hicieron eso? Lo están haciendo. Lo están haciendo, sí. Hace un mes, ¿por qué no lo hicieron? No, lo están haciendo. Son micrositios en los cuales hemos identificado nosotros una gran cantidad de problemas. En el sur de Guayaquil es donde mejores resultados hemos tenido, al igual que el Durán. Esto es donde la... Sí, donde por la eso el crimen se desplaza al norte, así es. Sauces es en el norte, exacto. Así es, y por eso es que ahora estamos enviando más capacidades durante este mes, que sabemos que se mueve mucho más la economía. Vamos a tener nosotros resultados. La próxima semana yo mismo estaré en la ciudad de Guayaquil. Ojalá me pueda acompañar el señor ministro para dar los resultados operativos de lo que estamos haciendo. ¿Qué día, general? ¿Qué día viene? ¿Qué día viene? Estaré el día martes o lunes en la ciudad de Guayaquil. La continuamos aquí el martes. Encantado, con gusto. Le agradezco. El general Patricio Carrillo, comandante general de la policía.